el caso de los manovacuómetros, que pueden medir presiones positivas y negativas. Incluso tienen luego un intervalo de presión que manejan de -15 a 15 psi. Entonces pueden medir en más menos 1 bar o más menos 100 kilopascales aproximadamente. Para ese caso, lo que manejan este fabricante, si se acuerdan, aquí nos están poniendo que este es un montaje para medición en gases. En el caso de que ustedes quieran medir con gases, ellos, ¿qué recomendación hacen? Que ustedes instalen su transmisor por la parte superior. Si se dan cuenta, aquí en donde está la punta de la flecha, nos está indicando lo que es nuestra toma de presión, que esa toma de presión ya se va a definir de acuerdo a la normatividad que ustedes vayan a estar manejando en un determinado proceso, donde ya ustedes vieron que es importante el diámetro en el cual se va a perforar, el cual es función del diámetro de la tubería para el caso de la ISA. Para el caso de lo que son las normas AMCA-ASHRAE, van a ser función si el fluido si el gas está limpio o si el gas lleva cierto contenido de humedad. Una vez que ustedes hacen esta parte de lo que es su toma de presión, van a poner lo que ya hemos estado comentando, nuestro dispositivo de corte. Este dispositivo de corte pues va a ser nuestra válvula de corte, la de derivación o la de bloqueo. Y vean, por ejemplo, en este caso aquí se le alcanza a ver lo que es un tapón en esta zona que tenemos aquí. Prácticamente ese tapón va a ser para la parte de, una vez que si yo quiero quitar este transmisor, porque lo voy a mandar a mantenimiento o va para una verificación, tengo que cortar aquí el flujo o tengo que cortar la presión y ya me va a servir para liberar toda la presión que se va a quedar aquí acumulada. Y este número 1 pues va a ser nuestro transmisor de presión. Ya de aquí, más adelante vamos a ver unas diapositivas en cuanto a cómo es la conexión de un transmisor de presión. Y aquí vamos a ver que van a salir dos conductores cuando estemos manejando una señal de 4 a 20 miliamperes y estos ya irán a nuestra fuente de alimentación y ya puedo tener algunos otros elementos auxiliares de los cuales vamos a estar comentando más adelante. Pero entonces ya aquí tenemos una recomendación de un fabricante respecto a cómo vamos a hacer la instalación de un transmisor para la medición en gases. ¿Qué otro punto vamos a tener también? Vamos a tener para la parte de medición de presión en vapor o también lo podemos tener como líquidos a temperaturas altas. Si se dan cuenta, todo lo que es nuestro apartado número 1 es lo que ahora sí representa nuestro transmisor de presión, el cual puede ser una presión manométrica o puede ser una presión absoluta. Vamos a tener también nuestro dispositivo de corte o nuestra válvula de corte y en este caso yo puedo tener dos alternativas. Tener un sifón en U como el que se presenta aquí o tener un sifón circular. Este sifón circular, pues ya ahora sí, como alguno de sus compañeros comentaba en las sesiones anteriores, lo más común es que tengan solamente que sea de una vuelta, pero sí se pueden encontrar raras las ocasiones hasta 2 o 3 vueltas que puede llegar a dar ese sifón. Eso ya va a depender mucho de la temperatura que ustedes tengan en la tubería. Por ejemplo, este que es un sifón en U, lo que siempre se busca que la entrada al transmisor coincida con la línea de centros de su toma de presión. Eso porque si estos coinciden, la presión que yo tengo en este punto es la misma presión que yo tengo aquí. ¿Se acuerdan de lo que era la ecuación lo que eran los principios de Pascal? Cuando habíamos comentado que si yo entro, por ejemplo, a un alberque, me ubico a una determinada profundidad y siempre me muevo sobre la línea horizontal, mi presión va a ser la misma. ¿Cómo llega a cambiar esa presión? Ya respecto a ese punto en donde yo me posicioné en un inicio, si empiezo a reducir la profundidad o a salir hacia la superficie o a ganar profundidad, es como yo voy a tener una variación de presión. En este caso aquí se buscaría que esta línea de centros coincida con la entrada a lo que es mi transmisor. Ahora, en el caso que tenemos aquí, por ejemplo,
si esto lo vamos a tener lleno de ahora sí, del agua en fase líquida, y lo estamos separando de la línea de proceso, eso me va a permitir que esta agua siempre se encuentre fría o se encuentre a las condiciones de la temperatura máxima de operación de mi transmisor. Entonces, ¿esto hacia qué nos va a llevar, jóvenes? Hacia, por ejemplo, yo aquí voy a medir una presión, pero si esto de aquí vamos a suponer llegar a tener aproximadamente entre este diámetro que tenemos aquí, vamos a suponer que sean unos 10 centímetros. De este lado yo tengo una separación de 20 centímetros y otros 20 centímetros. Prácticamente voy a tener medio metro hacia el punto de medición. Entonces, la presión que yo tengo aquí es la presión que va a sentir este transmisor, pero también el que va a sentir como presión la columna de condensados o la columna de líquidos que yo llegue a tener aquí. En todo caso, a mí no me va a interesar, por ejemplo, que vino y hizo una curvatura de tal, ahora sí hizo una circunferencia de tal diámetro. No, a mí lo que me va a interesar la distancia que hay desde este punto hasta donde está mi elemento sensor. Entonces, yo le debo de sumar a esta presión que yo tengo aquí, este medio metro columna de agua. Entonces, este transmisor va a sentir la presión que va en la tubería más medio metro columna de agua. Si este lo llegáramos a tener, por ejemplo, sobre esta línea, ahora la presión que yo tengo aquí le debería de restar este valor que yo tengo de este lado. ¿Sí? Entonces ya va a depender mucho de la posición que tenga el transmisor, si se le agrega esta altura o se le resta esa altura para tener la presión correcta en nuestro transmisor. O bueno, puede ser también un manómetro. ¿Sí? Otro punto que vamos a tener aquí, ahora sí, si se dan cuenta, prácticamente este sifón es algo parecido a lo que teníamos anteriormente. Por eso les comentaba que en aquel caso yo lo puedo manejar tanto para vapor como para líquidos calientes. Y ya si yo tengo un líquido bajo cualquier condición, pues es lo recomendable ponerlo en esta condición. Si se dan cuenta, por ejemplo, aunque la altura de la U respecto a la tubería es toda esta, cuando yo ya haga la corrección para la señal de este transmisor, yo voy a partir de este punto, que la presión que yo tenga aquí es la misma presión que yo voy a tener en este punto. Entonces, ya la altura ahora sí, la presión de más que va a sentir este transmisor va a ser la presión que yo voy a tener de esta línea hacia arriba. Sí, prácticamente todo lo que es la U aquí se va a eliminar y solamente me quedaría la presión de aquí hacia acá. Si se dan cuenta, vuelvo a tener los mismos elementos. Mi transmisor, mi toma de presión, que esa va a estar ubicada en función si yo quiero medir la presión para un líquido, para un gas o para un vapor, y también nuestra válvula de corte. Y esa válvula de corte tiene un tapón aquí que me va a servir para la parte de venteo cuando esté hablando de gases o para la parte de drenado cuando esté hablando de líquidos. Otro punto que nos vamos a encontrar también en muchas ocasiones es un arreglo como el que se ve ahí, en donde ahora yo tengo ese mismo transmisor de delta bar que le llaman, pero ahora en el modelo que maneja una presión diferencial. Este modelo que maneja la presión diferencial, ¿qué es lo que va a necesitar? Pues ahora sí estar conectado a dos puntos dentro del proceso para que se pueda medir la diferencia de presiones. Esa diferencia de presiones que yo tengo aquí, todos los transmisores van a tener una zona que diga presión alta y presión baja. Entonces, ¿cómo voy a identificar la presión alta y la presión baja en un proceso? Me voy en función de las flechas que me van a indicar la dirección del flujo. Esta flecha que me va a indicar la dirección de flujo, la primera toma de presión que ustedes encuentren la primera toma de presión que ustedes encuentren en la dirección del flujo, esa toma de presión es la que va a corresponder a la presión alta. Algunos transmisores, en vez de traer una H para indicar que es alta, a veces también les ponen solamente un signo positivo para indicar que es la presión mayor. Y del otro lado van a tener la toma de presión que va a indicar una L o un signo negativo que me va a estar indicando que es la presión menor.
Entonces, esas dos presiones son las que yo voy a conectar a mi transmisor de presión diferencial. En este punto 3, si se dan cuenta, aquí me dice que tengo mis válvulas de corte. En este caso lo están utilizando para medir flujo de un gas, utilizando este elemento que yo puedo tener aquí, que puede ser una placa de orificio, un tubo Venturi, una tobera, o puede ser un tubo Anubar. Entonces, esos miden flujo por presión diferencial. Entonces, van a necesitar una presión alta y una presión baja. Una vez que yo ya tengo mis válvulas de corte, el otro punto es el número 2 que tenemos aquí, que es un manifold de 3 válvulas o múltiple de válvulas también le llaman. Si nos da oportunidad el día de hoy, vamos a ver algunas fotos de lo que son los múltiples de válvulas o los manifold. Entonces, este es un manifold de tres válvulas. Estas dos válvulas que son de corte y esta válvula que está en medio, como la que habíamos visto la clase pasada, que nos va a estar representando una válvula igualadora, que esta más adelante vamos a comentar para qué nos sirve la válvula igualadora. Entonces, cuando ustedes encuentren este tipo de manifold, que no va a ser más que un cuadro con los manerales de las válvulas, de un lado les van a decir que va conectado a proceso y del otro lado les va a decir que va el instrumento. Tienen también una dirección. Aquí me va a decir proceso y aquí me va a decir instrumento. Si yo lo conecto al revés, de nada me va a servir la válvula igualadora para la función que yo ando buscando de esta válvula al momento de poner a operar al instrumento. Entonces, aquí siempre deben de tener cuidado al momento de ver cómo están etiquetados estos manifold para ver dónde se conecta el proceso y dónde se conecta el instrumento. Ok, hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta o comentario? Los escucho. De mi parte no, profe. ¿No? Yo ¿Nadie? tengo una pregunta, profesor. ¿Este sistema de Dígame, distribución Fernando. solo aplica para gases o también puede ser para líquidos? Ok, ahorita más adelante vamos a ver también las otras partes. Es para gases, líquido y vapor también. Ok, gracias. ¿Sí? Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario, señores? ¿No? Bueno, entonces para lo que por aquí estaba comentando usted, Fernando, ahora vean el esquema anterior. El esquema anterior era solamente para el caso de medición de presión diferencial en gases. Por ejemplo, más adelante vamos a ver otro diagrama, pero aquí pudiera ser no tan solo un sistema de medición, pudiera ser, por ejemplo, un filtro. O pudiera ser un intercambiador de calor en el cual yo quiera conocer la caída de presión diferencial en el intercambiador de calor. Entonces aquí yo puedo tener diferentes elementos en los cuales puede ser necesario medir la presión diferencial. Ahora, en este caso de lo que tenemos aquí, este es para la parte de medición de presión, o mejor dicho, medición de flujo de vapor. Estoy utilizando el mismo transmisor de presión diferencial. Pero ¿cuál es la diferencia que tenemos aquí? Una vez que yo hago mis tomas de presión, se van a ir a estos elementos que es mi número 1. Y si se dan cuenta, en el número 1 me dice que esos se llaman colectores de condensados. ¿Qué característica va a tener este colector de condensados? Que no va a estar completamente lleno de condensado. Va a tener un determinado nivel. Y este colector de condensados, ¿para qué me va a servir? Para aislar por temperatura mi transmisor. Generalmente los transmisores, cuando ustedes los van a seleccionar, temperaturas de operación de los transmisores, estamos hablando que son 60, 80, 90 y exagerado, 110 grados Celsius, 120 cuando mucho. Yo puedo encontrar un transmisor que lo pueda yo tener trabajando a presiones por arriba de 120 grados Celsius, pero ¿cuál va a ser la desventaja? Que ese transmisor me va a costar mucho más caro que un transmisor que opera en temperaturas normales de operación. Entonces, al momento de que yo alejo con este condensado o con la fase líquida del vapor hasta el transmisor, ¿qué es lo que voy a estar haciendo? Toda esta agua va a estar alejada de la fuente de temperatura, que es la tubería de vapor,
y eso va a permitir que el agua o el condensado que se quede en estas dos líneas se encuentre a temperaturas adecuadas para poder Nunca operar pensé construir algo más aquí en esta parroquia. con este transmisor, ¿sí? Entonces, ahora, una vez que ya tenemos esto de aquí, este es mi número 1, aquí puede ser un instrumento de medición de flujo por cualquier tecnología de presión diferencial. Vamos a tener también los elementos 3, que son nuestras válvulas de corte. Vamos a tener ahora aquí agregados estos números 5 que tenemos aquí, que estos se llaman separadores. Este separador, ¿cuál es la función? Una vez que aquí yo ya tengo este condensado, pues prácticamente todo esto va a estar lleno de agua a presión o ese condensado a presión. Se puede llegar a pasar por ahí alguna rebaba, alguna impureza, algún elemento sólido que pueda llegarse a pasar por la toma de presión, pero cuando yo le pongo estos separadores, prácticamente aquí llevo una T, y esta T que yo voy a tener aquí va a hacer que las partículas sólidas que se lleguen a pasar por aquí sigan esta dirección y se queden ¿en dónde? En el número 5, que es mi separador. ¿Sí? Y ya casi va a ser imposible, o sería ahora sí una posibilidad, una entre 1000 o una entre 1.000.000, de que esa partícula siga esta trayectoria y llegue hasta el transmisor. Entonces, esa es la función de estos separadores, y ya cada determinado tiempo, dependiendo de las condiciones de operación del proceso y también de las condiciones ambientales, cada determinado tiempo estas válvulas de vaciado se van a abrir ligeramente para ir drenando todo el condensado, porque finalmente, como todo esto va a estar condensado, nos vamos a dar cuenta, o nos pudiéramos dar cuenta si esto fuera transparente, que el nivel en estos colectores de condensados con el paso del tiempo se va a ir incrementando. Entonces, lo que vamos a hacer aquí al momento de ir drenando es garantizar que nunca se nos vaya condensado a la tubería principal. Entonces, una vez que tenemos ya aquí esta T, vamos a tener de este lado un codo, otro codo, y otra vez vamos a conectarnos a un múltiple de 3 válvulas o un manifold de 3 válvulas, en donde me va a decir en la parte de abajo que aquí yo vengo de proceso y en la parte superior yo voy hacia el instrumento de medición, y tendríamos nuestras 2 válvulas de bloqueo y nuestra válvula igualadora. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a seleccionar un transmisor o un manómetro de presión diferencial para el caso de vapor, ¿qué es lo mínimo que yo debo de considerar? Estos colectores de condensado, estas válvulas de corte. Si yo no considero esto, pues tendré que estar previendo que le debo de estar dando mantenimiento constantemente a este sistema, considerar también la parte de que es de un múltiple de válvulas, o comprar las 3 válvulas por separado, como lo habíamos visto en las figuras anteriores, como en este caso, que yo tengo aquí una válvula de aguja o una válvula de compuerta, y otra válvula aquí en medio que es mi válvula igualadora, y esta va a estar conectada en 2 T's. Entonces, esos son los elementos que yo tendría que considerar si es que yo no quiero poner a este otro elemento. Posteriormente, ahora tenemos esta misma instalación, pero para el caso de líquidos, lo que usted preguntaba. Señor, si se da cuenta, ahora a diferencia de líquido con el vapor, ¿qué es lo que le vamos a quitar? Le vamos a quitar los colectores de condensados, porque se supone que en el caso de líquido, yo estoy trabajando con puro fluido en fase líquida. Entonces, aquí yo voy a tener mi elemento que mide flujo por presión diferencial, voy a tener mis válvulas de corte, voy a seguir manteniendo lo que son mis separadores para las partículas que se me llegaran a pasar aquí. Voy a tener las válvulas de vaciado. Estas válvulas de vaciado también me van a servir al momento en que yo quiera darle mantenimiento al sistema de medición. Cierro mis válvulas de corte y aquí dreno todo el líquido que se queda aquí. Voy a tener también mi manifold o mi múltiple de 3 válvulas y mi transmisor de presión diferencial. Igual, si se dieron cuenta en todas las figuras, en función de la dirección del flujo, tengo la zona de presión alta y la zona de presión
baja. Entonces ya aquí este es un arreglo para instalar un transmisor de presión diferencial cuando quiero medir presión diferencial en líquidos. Otro punto que se pueden llegar a encontrar, por ejemplo, que yo tengo un filtro, por ejemplo, para gas natural, voy a tener, por ejemplo, aquí lo que es la dirección del flujo, este es mi filtro. Aquí me está indicando que en la parte superior yo tengo unas tapas con bridas. Estas bridas, cuando ya yo veo una presión diferencial alta, si aquí yo estoy utilizando un transmisor, esta señal me la debe de enviar a mi cuarto de control, y en mi cuarto de control yo debo de tener una alarma por alta y una alarma por alta alta. La alta ya me va a estar indicando para la gente de mantenimiento que ya necesito cambiar el cartucho de este filtro, y cuando yo ya esté en la alta alta es inmediato, ¿no? A lo mejor cuando yo ya vea que va hacia la alarma alta, yo ya debo de estarle diciendo a la gente de mantenimiento para que vea que en stock tienen el filtro para darle mantenimiento, ahora sí que el cartucho para darle mantenimiento al filtro. Si yo ya voy a tener, por ejemplo, vamos a suponer que fuera gas natural, yo tendría, para no quedarme sin gas, por ejemplo, en un horno que no puedo parar, porque si lo paro, me va a salir más caro mantenerlo parado que tenerlo operando, aunque sea nada más con una temperatura, para que no se vaya, no se vaya a enfriar y por ahí vaya a pasar alguna cuestión de que se dilaten los materiales y me genere más problemas al momento de que yo lo arranque. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo llego a tener dos filtros en paralelo. Esos dos filtros en paralelo, imagínense, así como tengo voy a poner otro aquí, le voy a poner válvulas que no van a dejar pasar ya el flujo del gas en esta dirección. El otro va a estar abierto. De aquí yo voy a sacar mis tomas de presión y se van a unir en una T. Puedo utilizar un transmisor de presión para cada filtro, o puedo utilizar un solo transmisor de presión diferencial. Entonces, una vez que yo ya coloqué estos, aquí yo voy a tener un codo, seguramente va a venir en una T, ya se va a ir para acá, va a salir, va a venir un codo, va a venir una T y ya va el flujo de gas. Si yo voy a utilizar un solo transmisor, prácticamente la presión diferencial la voy a medir antes de entrar a la T y después de la salida de la T. Entonces, ya si este es el que está operando y ya la presión diferencial ya es alta y requiere mantenimiento, prácticamente estas dos válvulas que va a tener a la entrada y a la salida en esta tubería, las dejo abiertas. Pero ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a abrir la válvula del filtro que está disponible, la de entrada, voy a abrir la de salida, y una vez que ya tenga flujo de gas por los dos filtros, ahora voy a cerrar. Ahora sí, lo primero que voy a hacer va a ser cerrar la válvula que tengo en este punto, ¿sí? Y después cerrar esta otra válvula. Una vez cerradas estas dos válvulas, ya puedo empezar a ventear el gas que quedó aquí atrapado. Y prácticamente jamás me quedé sin flujo de gas hacia el horno o el proceso de combustión que yo tengo aquí más adelante. Entonces ahí, con un solo transmisor de presión diferencial, yo estaría haciendo la medición, ya sea en el filtro que está operando o en el filtro que se encuentra disponible, ¿sí? Y si se dan cuenta, también tengo lo que es mi válvula de corte, mi toma de presión alta, baja, mi manifold de 3 válvulas de corte, válvula igualadora y mi transmisor de presión diferencial. En el caso de que fuera para líquidos, pues lo único que va a cambiar va a ser la posición del transmisor. Si se dan cuenta, va a ser parecido al que ya habíamos visto en cómo hacer la medición en una placa de orificio, tobera o tubo Venturi, cuando vamos a estar ocupando la parte de un transmisor de presión diferencial para medir flujo mediante el principio de presión diferencial para el caso de líquidos. Va a estar en la parte inferior mis válvulas de corte, mis separadores, mis válvulas de drenado, el manifold y mi transmisor. Toda la tubería delgada que tenemos aquí, pues nos va a estar representando el tubing, que generalmente va a ser de acero inoxidable, entre 1/8 a 1/4 de pulgada de diámetro.
Y todo esto tiene que ver con lo que hemos estado comentando hasta el momento, que trata de los típicos de instalación. Si en algún momento yo llego a tener gases, vapores o líquidos que sean corrosivos o abrasivos, puedo tener el caso de ponerle un sello separador o un diafragma. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Este diafragma va a ser de un material adecuado que pueda soportar las acciones corrosivas o abrasivas que lleva el fluido. Y de este punto al diafragma de alta y de baja que va a tener mi transmisor de presión diferencial, toda esta línea va a ser una señal por tubo capilar. La señal que ustedes han visto en el caso de la norma ISA, que es la línea continua con cruces que se repiten constantemente. Entonces, ya de aquí hacia este punto yo voy a mandar una señal por tubo capilar. Vamos a suponer que si en este punto estas dos señales que mando por tubos capilares pudiera haber variaciones de temperatura en la de alta y en la de baja, si yo llego a tener variaciones de temperatura, ¿qué es lo que va a pasar? Todo el líquido o el gas que yo tenga dentro del tubo capilar va a sufrir variaciones de presión, también variaciones de temperatura. Eso va a hacer que ese líquido o ese gas se expanda o se contraiga, y eso me va a llevar a que mi transmisor me va a estar dando una presión diferencial que no va a corresponder a la que tengo en mi sistema. Si ese pudiera llegar a ser el caso, en vez de que yo aquí tengo un diafragma y mando una señal por tubo capilar, aquí se llega a tener un transmisor de presión diferencial, un transmisor de presión, el otro transmisor de presión, y ya mandan una señal electrónica a lo que es mi transmisor de presión diferencial. Este transmisor de presión diferencial ya lo que va a hacer es me va a determinar la diferencia entre el transmisor de alta y el de baja presión, y ya no me va a importar en ese caso que es a lo mejor que este punto sea una temperatura más alta o este sea el de la temperatura más alta. Finalmente, a la corriente que va a estar circulando hacia la parte de lo que es mi transmisor ya no se va a ver afectada como en el caso de de la transmisión a través de tubos capilares. Ok, señores, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas o comentarios? Los escucho. Profe, el tubo capilar es un tubo muy, muy delgadito, ¿verdad? Ajá, es un tubo delgado. Ok, estaba con la duda, gracias. Sí, es un tubo delgado que puede ser en algunos casos de cobre o en algunos otros casos de acero inoxidable, y se busca también que sea flexible para que se pueda llevar de un punto a otro. Una desventaja que sí va a tener respecto al tubo capilar es que no lo puede llevar a grandes distancias, ¿sí? Porque va a perder su señal. Okay. ¿Alguna otra pregunta o comentario, jóvenes? Yo tengo una duda con respecto a la instalación. Ve que Ajá, cuando dígame, Brandon. Bueno, ahorita que vimos, si no recuerdo, era la figura 15, cuando se instala el transmisor en la parte de abajo para la parte de líquidos. Uh-huh. Eso normalmente ese tipo de instalación normalmente solo se usa donde sabemos que no va a haber sólidos en suspensión, sólidos disueltos que se puedan meter al equipo. Ajá, al sistema. Incluso aquí, Brandon, en este caso yo pudiera tener algún sólido que vaya arrastrando la corriente, pero como yo tengo el separador, ese también va a ser un sistema de protección para que esos sólidos no lleguen a la parte de los diafragmas que tenemos aquí. Y de la manera que no llegan a los separadores, bueno, que se va más bien para allá abajo, en vez del otro lado, es por gravedad, ¿no? Que es más sencillo ir para... Sí, ahora sí es por gravedad, es más sencillo que se vaya en esta dirección a que haga este recorrido a la partícula. Pero aquí, algo que habría que observar aquí, si se dan cuenta, en el caso de los líquidos lo están poniendo en la parte inferior, en el caso de al igual que en el caso del vapor, y en el caso del gas lo están poniendo sobre la parte superior. Pero también aquí habría que ver lo siguiente, Brandon. Si ya usted va a trabajar bajo una normativa, a lo mejor vamos a considerar que esté trabajando bajo una norma API o una norma de cualquier otro organismo.
ese organismo le puede decir, mira, para mí tu toma de presión va a estar a 0 y a 180 grados. O de aquí nos desplazamos de estos 0 y 180 grados, más 45 o menos 45. Y sobre estos 90 grados que quedan, tú puedes hacer tu toma de presión. Ya si es un líquido, lo pones líquido o vapor, lo pones hacia la parte de abajo, y si es un gas, tu transmisor lo pones hacia la parte de arriba. Eso aquí en estos diagramas, Brando, no se puede ver porque es un esquemático plano en X y Y. Ya si fuera tridimensional, allá a lo mejor sí hasta nos ponen ya de forma, en un dibujo en 3D, cómo van a ser esas tomas de presión. ¿Sí? Ok, por nada. ¿Alguna otra pregunta o comentario, jóvenes? Profe, yo tengo una duda acerca de los colectores de condensado. Ajá. ¿Se instalan en la tubería o en la tecnología de medición de flujo? Es a los colectores de condensado. Imagínense, ¿a dónde dejé mi pluma? No la tengo aquí. Imagínense, está mi toma de presión. Esta es mi tubería. Le pongo la toma de presión. Una vez que está ya aquí mi toma de presión, le pongo, haga de cuenta que es como un cilindro en donde va a llegar la toma de presión. Y ya después de aquí, en la parte de abajo, le saco el otro tubing, que es el que ya va a ir hacia la válvula de corte. ¿Sí? Ese colector de condensados no tan solo va a ser para la tecnología de medir flujo por presión diferencial, también lo puedo utilizar, por ejemplo, para medir presión en un proceso. Vamos a considerar el caso que usted en esa tubería llevara vapor sobrecalentado que va a una temperatura de 250 grados Celsius y a una presión, no sé, de unos 30 bars. Entonces, por esos 250 grados Celsius va a ser complicado, le va a salir muy caro tener un transmisor cuyo diafragma pueda soportar los 250 grados Celsius. Entonces, ahí es en donde usted, Jenny, va a poner ese colector de condensados para, por ejemplo, tener aquí un transmisor cuyo diafragma tenga una temperatura de operación máximo de unos 80-90 grados y sin ningún problema va a poder estar operando dentro de esa tubería que finalmente va a 250 grados Celsius. Entonces, esos colectores de condensados se los puede encontrar usted para la medición de flujo, para la medición de flujo por presión diferencial, para la medición solamente de presión diferencial o para la medición de presión en una línea de proceso que lleve vapor. ¿Sí? Esa es la aplicación. Ok, no sé si haya quedado clara la respuesta, Jenny. Sí, solo que le iba a preguntar si solo es para, por ejemplo, solo vapor, solo gas o puede ser para, ¿cómo se llama? Para las mezclas, por ejemplo, que vaya a gas, agua y vapor. Ok, por ejemplo, si usted va a tener una mezcla o un fluido bifásico, lo puede utilizar porque generalmente ese flujo bifásico va a ir, lo va a tener en toda la tubería. Entonces sí sería recomendable ahí en ese caso tener esa parte de esos colectores de condensado, sobre todo para no llegar a tener si va a medir sobre todo presión diferencial, por ejemplo, no tener este lado de alta con la fase líquida y que a lo mejor si usted no ocupa estos colectores, aquí usted puede llegar a tener aire o el gas atrapado dentro del mismo tubing y eso me va a generar una presión diferencial no adecuada para lo que usted quiere medir. En algunas ocasiones sí también lo llegan a tener para el caso de flujos bifásicos. Pero si recuerdan, por ejemplo, habíamos comentado al inicio de estas sesiones que lo que nosotros vamos a estar manejando van a ser flujos en una sola fase o monofásicos, como le llaman, sea o solo líquido o solo gas o solo vapor. Si esto
ya así como, tal vez como lo estamos viendo, es un poco diferente a como lo vieron en elementos primarios. Si esto ya lo llevamos hacia la parte de mezclas, se hace un poquito más complicado. Pero sí hay tecnologías aplicadas para medir flujo no tan solo bifásico, sino también trifásico. Si se acuerdan, por ejemplo, de los webinars que han estado viendo, creo que por ahí hubo un webinar, si no mal recuerdo, que era para medir nivel en separadores trifásicos, que esos son los primeros separadores que ustedes van a tener al momento de extraer el crudo de un pozo, en donde tienen el aceite, tienen agua y tienen la parte de gas. Entonces ahí es en donde aplica. Ahora sí, si se dieron cuenta, esos métodos de medición ahí de nivel son más complejos que medir en una sola fase, y eso nos lleva a tener que utilizar dos tecnologías de medición de nivel para que pueda discriminar entre lo que es el líquido, lo que era la emulsión o la espuma que luego se forma entre las fases, y también poder diferenciar la fase en donde ya está en contacto con el gas. Y ahí ya se empieza a poner más interesante la situación en cuanto a medir en fluidos que son de más de una fase. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario, jóvenes? ¿No? Yo sí, profesor. Dígame, David. Bueno, ¿me podrá repetir? Es que no entendí muy bien la función del manifold de 3 válvulas, pues específicamente, porque Ok. entiendo que es para protección. Mire, todavía no comentamos cómo opera. Más adelante lo vamos a ver. Pero ese manifold así de 3 válvulas, cuando usted tenga esta válvula en medio que se llama válvula igualadora, cuando usted encuentre un manifold como este tipo de manifold es para instrumentos que miden presión diferencial. Así cuando ve uno de esos y ve el instrumento que está aquí, mire, ya sin dudas, es un instrumento que mide presión diferencial. ¿Sí? Ya que si ese instrumento está asociado con un medidor de flujo por presión diferencial, y ahora se va a llamar transmisor de flujo, ¿no? Pero en esencia está midiendo la presión diferencial. Ahorita, si nos da tiempo más adelante, vamos a ver ya unas fotos de esos manifolds. Ok, muchas gracias. ¿Sí? Ok, por nada. Entonces ya pasamos por esto, y miren, antes de seguir aquí con todo esto, miren, yo de aquí tomé este es un indicador de presión diferencial. Este indicador de presión diferencial, ustedes entren a la página de Dwyer, así le ponen Dwyer, y van a encontrar transmisores de este tipo y otros más. Incluso van a encontrar unos que son, transmisores. Este es un indicador de presión, este es meramente para indicar la presión, como dice aquí, una presión diferencial, una presión negativa o una presión positiva en campo. Hay unos de estos que son solamente para medir presión diferencial, así como lo estábamos comentando en la parte de filtros, y van a tener, por ejemplo, una zona verde, en donde cuando yo acabo de darle mantenimiento a un filtro, mi presión diferencial es pequeña. Conforme se empieza a usar ese filtro, la presión diferencial se empieza a incrementar. Entonces van a encontrar una zona en donde esté en amarillo. Cuando ya su indicador esté en la zona en amarillo, pues ya es hora de empezar a planear con la gente de mantenimiento la acción que van ellos a tomar. Y ya cuando está en rojo es de inmediato, atiéndase a la de ya. Entonces, es bajo este principio, es magnético internamente. Ya si entran a la página van a ver cómo opera este principio de funcionamiento. Es la serie 200, tiene una clase de exactitud del 1%. ¿Qué alcance tiene? En cuanto a alcance, si ustedes ven ahorita, este medidor de presión diferencial nos dice que está midiendo en pulgadas columna de agua. Y si se dan cuenta, va desde 0 hasta 1 pulgada columna de agua. Entonces, esta parte que tenemos aquí abajo,
me dice que es de la marca Dwyer y tiene un alcance que va de 0 a 1 pulgada columna de agua. ¿Se acuerdan que les había comentado que hay algunos transmisores de presión que manejan tanto la zona negativa como la zona positiva? Vamos a suponer que este indicador de presión fuera uno de ese tipo, entonces mi alcance sería, por ejemplo, de menos 15 psi a 15 psi. Ya, entonces el alcance que va a ser del valor mínimo al valor máximo al que va. Este alcance también se le llama a veces intervalo, alcance o intervalo de medición. Estamos acostumbrados a nombrarlo de forma incorrecta como rango. Ya nada más por ahí un leak tradujo un libro que decía, ahora sí, range, y lo único que le puso así fue rango y se acabó, ¿no? Entonces es alcance o intervalo de medición, va de 0 a 1 pulgada. Y después me dice lo que es el margen o el span. ¿Qué es el margen o el span? Es la diferencia entre el valor máximo que puedo medir y el valor mínimo. Entonces, si se dan cuenta, aquí el alcance va de 0 a 1 pulgada columna de agua y el span también es igual al valor máximo que puedo medir, que es 1 pulgada. Pero si este instrumento fuera de ¿cuánto? Desde menos 15 a 15 pulgadas, de menos 15 a 15 pulgadas columna de agua, ese sería su alcance. Su margen, ¿qué sería? 15, que es el valor máximo, menos 15, me daría un span de 30. Y la resolución que yo tengo acá va a ser el valor mínimo que yo puedo medir. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo tengo 0.2 de diferencia. ¿Cómo voy a sacar el margen? Ustedes van a tomar dos valores que conozcan, pero que no sea entre el primer valor de 0 y la primera subdivisión principal, sino, por ejemplo, puedo tomar de 20 a 40, de punto 40 a punto 60, de punto 60 a 80, de punto 80 a punto 1. ¿Qué es lo más recomendable? Tomar un valor a media escala. Entonces, una vez que yo ya tengo esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer el valor máximo, 0.6 menos 0.4. ¿Me va a dar cuánto? 0.2. Y ese 0.2 lo voy a dividir entre el número de divisiones totales que tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, 0.2 entre 10 me va a dar una resolución de 0.02 pulgadas columna de agua. Entonces, esas son ya las características que yo puedo conocer de un instrumento solamente de ver la carátula. Otro punto que debo de tener cuidado al momento de estar haciendo una medición. Por ejemplo, aquí me dice que la presión máxima de este instrumento que mide 1 pulgada columna de agua. Esa pulgada columna de agua, imagínense, saquen ahorita una regla, pongan 1 pulgada y esa pulgada pónganle que tiene una altura de que esa pulgada está llena de agua. Entonces, esa es 1 pulgada columna de agua. Es una presión muy pequeña. Pero esto puede hacer que este instrumento trabaje con una presión máxima de 15 psi. Entonces, esa es la presión máxima con la que puede trabajar. Por aquí no se alcanza a ver en este caso, pero me dicen en esta parte que está aquí en rojo, tenemos una presión máxima de trabajo de 15 psi o lo que equivale a 100 kilopascales. Y por ejemplo, esta presión máxima a veces se la van a encontrar como MWP. ¿Qué quiere decir MWP cuando la vean en un transmisor o en un manómetro de presión diferencial principalmente? Presión máxima de trabajo, que es una presión a la cual yo no debo de exceder. El otro punto que yo voy a tener también es la temperatura máxima. Vean, por ejemplo, ahorita esta temperatura máxima de operación son 60 grados Celsius o lo equivalente a 140 grados Fahrenheit. Entonces, vamos a suponer, si yo tuviera aire caliente que fuera 80 grados Celsius, ahí es en donde se justificaría el uso de un sifón o una cola de cochino. ¿Sí? Si fuera aire, ¿no?
si estuviéramos hablando de vapor, que fuera un vapor saturado a 100 grados Celsius, pues sí, yo voy a necesitar a lo mejor mis colectores de condensados para poder acoplar este elemento al proceso. Entonces, una vez que ya estamos aquí, ¿cómo vamos a interpretar estos datos que tenemos? Miren, por ejemplo, ¿se acuerdan de este diagrama que ya lo habíamos visto al iniciar la variable? ¿Qué voy a tener yo aquí? Mi presión atmosférica y mi cero absoluto. Si yo mido de aquí hacia arriba, tengo la presión atmosférica. Si fuera a nivel del mar, son 760 milímetros de mercurio, 14.7 psi, 101.3 kilopascales, que es el equivalente. Pero si yo estoy midiendo presiones relativas, este es mi cero relativo, que es la presión atmosférica. De aquí hacia acá tengo presiones positivas, de aquí hacia abajo tengo presiones negativas. ¿Qué presión diferencial puede medir este instrumento? Puede medir una presión diferencial entre dos puntos A y B máximo de ¿cuánto? 1 pulgada. Esta pulgada que yo tengo aquí la pudiera poner, por ejemplo, entre la succión y la descarga de un ventilador. En un lado voy a tener una presión positiva, del otro lado voy a tener una presión negativa. Entonces va a ser la presión alta menos la presión baja, se van a sumar. O puedo tener, por ejemplo, imagínense un sistema de aire acondicionado en donde estoy succionando el aire de la atmósfera, pero como me interesa que ese aire le llegue en condiciones adecuadas a las personas que van a tener el aire acondicionado, le pongo un filtro a la entrada de ese ventilador. Entonces, si ese filtro va a estar en la succión del ventilador, pues voy a tener las dos presiones de vacío, pero mi delta P máxima que puede medir este elemento es de 1 pulgada. Ahora, ¿cómo voy a interpretar esta presión máxima? Que son los 15 psi o 100 kilopascales. Aquí trazo yo esta línea, que en este caso van a ser mis 15 psi o 100 kilopascales. Estas 15 psi o 100 kilopascales se están midiendo desde este cero relativo. Hacia acá son 15. Si lo mido desde acá abajo van a ser 30 psia absolutas o 200 kilopascales. Acuérdense, la distancia que yo tengo de aquí es de 15 psi de vacío. Entonces, si yo pongo a operar a mi transmisor aquí, pero no llega a mi presión alta a 15 psi, está operando de forma adecuada. Si yo lo pongo aquí, voy a estar operando de forma adecuada. Si yo lo pongo aquí, voy a estar operando de forma adecuada. Pero si la presión más alta excede los 15 psi, como lo tenemos acá, por eso hasta lo puse de rojo, bajo esta condición ya este instrumento lo voy a dañar porque le va a llegar una presión al lado de alta mayor a ¿quién? A 15 psi o 100 kilopascales. Entonces, así es como yo interpreto estos datos que tenemos. Por ejemplo, ustedes se pueden encontrar transmisores de presión diferencial que tienen una MWP de 1500 PSI. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la presión máxima de la línea de proceso no debe de exceder 1500 PSI. Si llegara a exceder a 1600 se va a dañar mi instrumento. Entonces yo debería de seleccionar un transmisor de presión diferencial que tenga una MWP por lo menos de 2000 o de 2500 para que pueda soportar esas condiciones de operación de proceso. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí, jóvenes? Los escucho. Profe, entonces el rango es No, otra mal vez, dicho. Adri. No. Es que Ajá. esa es mi pregunta. Sí, está mal dicho. Entonces, el rango está mal dicho. Sí, así como los eléctricos que dicen voltaje. Está Ok. mal dicho. ¿Quieres ser un ingeniero IN? Entonces Ok. diga tensión eléctrica, diferencia de potencial, fuerza electromotriz. Imagínese si hay voltaje,
hubiera quilajes. Llegaría a la tortillería, dame un quilaje de tortillas, ¿no? Pero como hicieron mal una traducción y así se quedó de un inicio, nuestros compañeros de ingeniería eléctrica son, aparte de todo, necios y no quieren hablar de forma correcta. Véanlo, por ejemplo, hasta en las subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo se anuncia CFE? Somos una empresa de clase mundial. Llego a una subestación y todavía veo alto voltaje. No, pues si eres de calidad mundial. No. Entonces también por aquí vamos a ir viendo algunos conceptos en cómo se debe de hablar de forma correcta en ingeniería. Entonces acuérdese, rango, quítelo de su memoria. Si ya un profesor le dice, es el rango del instrumento, mire, mejor, si ya le explicó y no entiende, mejor ni discuta con él y dígale, ok, es el rango del instrumento. Pero ya cuando ande trabajando, pues también, ahora sí que nos distingamos, que tengamos la distinción de hablar y de escribir de forma correcta. Ok. Entonces, ¿Alguna? también está mal dicho decir rangeabilidad, porque Ajá. al parecer son dos conceptos distintos, ¿no? Que manejan. Sí. Esa rangeabilidad es la relación entre el flujo máximo y el flujo mínimo que puede medir un instrumento. Generalmente se utiliza ese término para flujo o se utiliza para válvulas de control. Entonces, ahí se llama ahora sí se le llama relación de flujo o relación de control para la válvula. Ah, ok. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda o pregunta, jóvenes? Yo tengo una duda, profesor. Más o menos, Dígame, Fernando. ¿debe haber un porcentaje aproximado superior a la presión máxima para los instrumentos? No, por eso le están dando, por eso, mire, si se da cuenta, vamos a ubicarnos en la presión que puede medir este instrumento, Fernando. Puede medir máximo 1 pulgada de presión diferencial. Para los que llevamos elementos primarios el semestre pasado, si se acuerdan, una atmósfera que son los 100 kilopascales, equivale alrededor a los 100 kilopascales a las 15 psi, Fernando, equivale a alrededor de 400 pulgadas columna de agua. Entonces vea la máxima presión que puede tener el instrumento y la presioncita que puede medir. Por eso ya irme más arriba de esa presión tan grande, que finalmente es una presión pequeñita, ya ahora sí necesitaría yo seleccionar un instrumento que tenga una presión máxima de trabajo más elevada. ¿Estos por qué manejan 15 psi, Fernando? Porque estos tipos de instrumentos van ubicados para todo lo que son aire acondicionado, ventilación y calefacción, en donde yo tengo máximo, no sé, unas 20, 30, 40, 50 pulgadas columna de agua, no más. En el caso, por ejemplo, de los transmisores, eso sí me permiten tener algunas sobrepresiones momentáneas, pero si yo le dejo esa sobrepresión constante, voy a deformar permanentemente el diafragma, que es mi elemento sensor. Entonces ya después, como ese va a estar deformado de manera permanente, independientemente mide una presión que esté dentro del intervalo de medición, ese instrumento me va a estar mandando una señal de corriente o una señal en un protocolo errónea porque ya quedó deformado de manera permanente. Si se acuerda, eso tiene que ver con lo que usted veía en la vocacional y seguramente aquí en ESIME cuando vio física clásica, que le hablaban de la ley de Hooke y le hablaban incluso eso lo debió de haber visto en química, no en química aplicada, sino en la otra química que ven de materiales, cuando ven las curvas esfuerzo-deformación de los materiales. Entonces, esa presión máxima está de acuerdo a las propiedades del material con el que se elabora el elemento sensor o el elemento primario de medición, que tienen tanto elementos primarios como transmisores de cualquier variable. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario más, jóvenes?
Profesor, bueno, yo hice una así súper rápida. Parece que me hice un poco de bolas, pero por ejemplo, había dicho que si este transmisor medía de menos 15 a 15 PSI, el alcance iría desde el 0 hasta el valor máximo positivo, ¿no? No, el alcance sería desde menos 15 PSIG a 15 PSIG. Ah, ok. Sí, Sí, es entonces sí, desde el valor mínimo al valor máximo que pueden medir. ok, Y ya entonces lo esa que era es y ya lo que es el margen o el span, Gerson, ya sería de 30 PSIG. Y ya porque es no el máximo sería, menos el mínimo, ¿no? ajá, el valor máximo menos el mínimo. Y el mínimo es un valor negativo. Ah, ok. ¿Sí? Sí, Ok. gracias, profe. Por nada, ¿alguna otra duda o pregunta, jóvenes? Yo tengo una duda de, bueno, no sé si, no, no sé el por qué exactamente el instrumento, así como usted lo comentó, por qué lo hacen para soportar una presión mucho mayor, siendo que solo va a medir una presión más pequeña. Ok, porque esa ya es cuestión de diseño. Miren, si yo ubico ahora un instrumento que mide que esta presión máxima de trabajo sea más pequeña, ¿cómo les diré? En el mundo de la ingeniería hay condiciones, llamémosle así, comunes de operación en cuanto a presión y temperatura, sobre todo para el diseño de equipos e instrumentos también. Haga de cuenta, este es mi intervalo normal de operación. Si yo me voy hacia abajo, voy a tener presiones de vacío, temperaturas por debajo de 0 grados. Si yo me voy arriba de ese valor, voy a tener condiciones extremas en cuanto a presión y temperatura, tanto altas como bajas. Todos los instrumentos que están aquí, Brandon, son los que yo puedo tener así de serie o puedo tener para entregar rápidamente o a lo mejor hasta los tengo de stock. Pero los instrumentos que están a condiciones extremas bajas o a condiciones extremas altas, esos luego ya son bajo pedidos especiales porque son materiales no comunes que usted se va a encontrar en la parte de ingeniería. Por eso siempre todo lo que es lo común en el uso de ingeniería es lo que prácticamente casi todas las marcas van a tener de entrega inmediata. Lo que ya es diferente, ahora sí, ahí vamos a estar hablando, por ejemplo, de tiempos de entrega, que a veces por lo menos son de 8 semanas. En algunas ocasiones llegan a ser de 12 o hasta de 16 meses, porque ya de 16 semanas, porque ya se hacen de acuerdo a las especificaciones o características que usted pide. Ah, ok. Eso está como cuando ustedes ven estos programas de los coches, ahora sí de gama súper alta, no hablemos de Mercedes ni de BMW, que cuando dicen, mira, van a salir los nuevos coches, tiempos de entrega, casi a veces como te lo personalizan tanto que hasta no te lo van a entregar, por ejemplo, en un mes o 2 meses, prácticamente te van a hacer un coche para tus caprichos, ¿no? Entonces eso es lo que también pasa en el caso de los instrumentos de medición. Están las aplicaciones comunes y las aplicaciones especiales, ¿no? Ok. Gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario, jóvenes? Bueno, miren, entonces, si ya no hay nada más que preguntar o comentar en este momento, ¿qué les voy a pedir para la siguiente clase? Ahora sí, para los que quieran, ¿sí? Si es todos, pues sería lo ideal también para que esto se vaya, para que sea de provecho este paso, ¿no? Miren, yo qué les pediría, que ubiquen por lo menos un instrumento, un indicador o un elemento primario de presión diferencial. Si puede ser un instrumento que de cualquier tecnología, para que me digan de qué marca es, qué alcance tiene, qué margen y qué resolución. Y cuál es su presión máxima de trabajo, o MWP, y su temperatura máxima de trabajo. Una vez que tengan ya todo esto ubicado, hagan un diagrama de presiones como el que tenemos aquí. Pero además del elemento primario, que también ubiquen un transmisor de presión diferencial.
Y estos datos que les estoy poniendo aquí son datos que comúnmente, ahora sí, esto de aquí, cuando mucho la resolución se la va a decir la hoja de datos. Estos dos que están aquí, alcance y margen, ustedes lo determinan. ¿Qué le da la hoja de datos? La presión máxima de trabajo y la temperatura máxima. Entonces, ubican un elemento primario y ubican un transmisor. Y les pediría también de favor si lo pudieran tener en una diapositiva y hacemos lo siguiente en la próxima clase. Unos de 2 a 4 personas que nos presenten tanto su elemento primario como su transmisor. Y una vez que ya nos presenten su elemento primario y su transmisor, vemos ahora cómo se conectan los transmisores. Y ahora veríamos, por ejemplo, un valor de presión, cómo lo interpretamos como una señal de 4 a 20 miliamperes, que es lo que ustedes vieron como escalamiento, ya sea en quinto semestre o ahorita en sexto semestre, cuando vieron la parte de transmisores y transductores. ¿Sí? Entonces les pediría ahora sí que en el mundo ideal, así como el instrumento ideal que no tiene errores, en el mundo ideal del repaso, debería de haber ahorita aquí 86, 87 gentes y dentro de el próximo miércoles 86, 87 gentes peleándose por poner sus 2 diapositivas. ¿Sí? Entonces esa va a ser la actividad que les pido que hagan para el próximo miércoles. Trabajamos con las 2 diapositivas que ustedes tengan ahora sí abro para que puedan compartir, que nos puedan compartir su pantalla y nos explican cómo está su transmisor y su elemento primario, y ya después de ahí hacemos el enlace con lo que son los transmisores. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas de lo que hay que hacer para el próximo miércoles? No, Creo profe. que no, profe. ¿No? Vale, Yo pues, sí, seguramente. profesor. Dígame, Gerardo. No, Fernando. ¿el elemento primario tiene que ser un elemento primario cualquiera o específicamente con presión diferencial? Puede ser con presión diferencial o con presión manométrica, o puede ser también un manovacuómetro si gusta. ¿Sí? Pero les comento de presión diferencial porque ahí podemos hacer bien un diagrama parecido como el que tenemos aquí. Y en los otros también les van a decir una máxima presión de operación, que va a ser mayor al alcance que tenga el instrumento. ¿Sí? Pero si encuentra uno que sea de una presión puntual, no hay ningún problema. ¿Y ¿Sí? el transmisor puede ser igual cualquiera o tiene que ser alguno específico? Puede ser cualquier marca. Aquí dentro de la actividad, si fuera de presión diferencial. Pero, por ejemplo, si ubican alguno de estos de Endres, de Emerson, de Wicca, de Cron, que manejan incluso hasta de Danfoss, de IFM, que manejan tanto presiones positivas o negativas, ahora sí que ese es el que me va a dar un alcance que no va a partir de cero, va a partir de un valor negativo y un valor positivo. ¿Sí? Ahora sí, si es diferencial, ahora sí está bien. Pero si ustedes lo quieren llevar a manómetros o elementos primarios de presión que puedan ser de vacío o manométricos o absolutos, no hay ningún problema. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario, jóvenes? ¿No? No, profe. Ok, bueno, entonces si no hay alguna pregunta o comentario más que agregar, el día de hoy aquí le dejamos y nos vemos el próximo miércoles. Que tengan buena noche, Gracias, señores. profe. Buena. Es profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.